cosas en Él, desde Él, a través de Él y yendo hacia Él. Ahora que hemos visto entonces las 4 preposiciones y sus correctos significados, podemos entender que lo que ha sido provisto en Mashiach es un retorno, una restauración, una renovación, una redención, una reconciliación, una resucitación y una restitución. El prefijo re significa de nuevo, ¿no es cierto? Y todas las palabras con este prefijo hablan de algo que dejó su lugar, hizo un recorrido hacia afuera y ahora regresa al punto de su comienzo. A esto nos referimos cuando en Bereshit 1 hablamos de la recreación. Lo que aquí quiero resaltar es la enorme diferencia entre los que están adentro o fuera de Mashiach. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, dice Corintiyim Bet en capítulo 5. Efesiyim dice quien nos ha bendecido en el Mashiach, con toda bendición espiritual. En él también recibimos herencia, dice también en otro lugar. Pero de nuestro estado, antes de que estuviéramos en Mashiach, o sea, de los incrédulos también, los que permanecen incrédulos están en el mismo estado en el cual nosotros estábamos antes de recibirlo, dice, y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach. Eso es lo que dice, fuera de Mashiach no hay nada más que pecado, tristeza, tinieblas y muerte. Dentro o fuera hay un gran abismo que separa a estos dos estados, a estas dos cosas. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Adón. Nuestro Adón se llamó a sí mismo alfa y omega, ¿no es cierto? En griego, Aleph y Tau en hebreo, A y Z en castellano o en cualquier otro idioma, ¿no es cierto? Los equivalentes a las letras, sin alterar en lo más mínimo la figura de su significado. Los idiomas alfabéticos suelen tener las letras ordenadas en un orden fijo. El primero se usa a menudo como símbolo del comienzo y el último justamente como símbolo del final, una cosa que cierra, ¿sí? Es decir, nuestro Adón afirma ser lo que las letras y el lenguaje debían ser, es decir, la expresión de la verdad. Él es la palabra, es la expresión de la totalidad de la naturaleza, sabiduría, poder y sustancia de Elohim desde el principio hasta el final. Elohim se emitió a sí mismo en Mashiach. Esto es difícil de comprender porque ¿cómo podría llegar a ser esto en nuestro mundo material? Acá no se podría, allá sí se puede. Y Elohim se emitió a sí mismo en Mashiach. Al emitirse en Mashiach, se produjo toda la creación y todas las cosas. Elohim es un ruaj invisible, incorpóreo, intangible, inaccesible. Pero ese uno oculto e inescrutable puede ser pronunciado, expresado, manifestado, conocido. ¿Sí? Esa expresión, esa manifestación de la deidad invisible es el Logos, es la palabra. ¿Sí? Es Elohim proyectado desde el plano de lo invisible y de lo intangible al reino de lo visible y tangible, de lo comprensible, desde nuestra limitada perspectiva. En aquel lejano comienzo todas las cosas fueron creadas en el Mashiach y sin él, fuera de él, no se hizo nada de lo que fue hecho. En la revelación de Elohim de sí mismo y su plan de la cera, él ha usado muchos caracteres, sí, pero el primero fue Mashiach. Y el último nuevamente será Mashiach. Todo comienza y concluye en él. El primero y el último nos presentan tanto la sustancia como el elemento temporal de la creación. Todo comienza en él y termina en él. Esto tiene un comienzo y un fin, por lo tanto tiene temporalidad, ¿sí? Él es el primero y él es el último. Él es el principio. El principio no es una fecha en el calendario. Tenemos que sacarnos esos conceptos, ¿no es cierto? El principio fue y es una persona gloriosa, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Mashiach mismo es el principio. Si consideramos ahora con reverente honestidad estas palabras, después de haberlas leído y estudiado tantas veces bajo otros ángulos, ¿no es cierto? Porque todos las hemos visto, vamos a recibir como nunca antes las palabras espirituales que dan inicio a nuestras Biblias. En Bereshit dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio, o sea, en Mashiach. ¿Quién es el comienzo? ¿Quién es el alfa? Dice, escribe el mensajero de la comunidad de la Odisea, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Elohim. Dice estas cosas. ¿Quién dice estas cosas? ¿Quién es el principio? Mashiach. Mashiach es. Por lo tanto, la traducción espiritual de Bereshit 1.1 se debería leer en Mashiach. Elohim creó los cielos y la tierra.
Él es la palabra, Él es el principio. También será el final. Salimos de Él y volveremos a Él. Así lo entendió Yohanan justamente cuando dijo: en el principio era la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Todas las cosas fueron creadas en este principio. El principio no es tiempo ni lugar, no es una cosa en ese sentido, está fuera de todo porque solo está Elohim. Todas las cosas fueron creadas en Mashiach y a su tiempo todas las cosas se someterán a Él. Tenemos, por lo tanto, una enorme diferencia entre lo que era en el punto de partida, lo que salió, el reencuentro a través de Mashiach y lo que será una vez se complete el circuito, ¿sí? El hombre estaba en Yeshua, se salió de él a causa de la caída, y Yeshua fue a buscarlo, lo redimió, lo reconcilió, lo está restaurando, ¿sí? Nosotros aún estamos en parte de este recorrido, no se terminó, y nos está llevando de regreso a él cuando entremos nuevamente a la plenitud en Mashiach, en la misma plenitud, ¿no es cierto?, en la cual fuimos creados. Permítanme darles ahora una escritura que muestra la mano de Elohim en esto y el alcance extenso tanto de la partida como del regreso a Elohim. Yahweh, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes o que tú produjeras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Él. Tú reduces al hombre al polvo y dices: vuelvan al polvo seres humanos. Esto está en el Salmo 90. Nunca podríamos comprender esta palabra vuelvan aquí si no comprendiéramos que en primer lugar implica que el hombre había sido rechazado, sacado fuera para destrucción. Es decir, alguien que jamás hubiera leído las Escrituras preguntaría de dónde deben volver, ¿no es cierto? Y aquí nos queda claro que el salmista, que es Moshe en este caso, no está hablando únicamente de Israel, sino que se refiere a toda la humanidad. En este pasaje, la frase tú reduces al hombre al polvo debería ser mejor traducida como tú trituras o desmenuzas al hombre. Esa es la palabra literal que se utiliza, y esto implica un colapso total, un hombre que se desmorona y se demuele hasta una condición completamente quebrantada, ¿no es cierto? Pero desmenuzado. Después de convertir al hombre en polvo, desmenuzarlo por completo, Elohim dice: vuélvanse hijos de los hombres. Hubo un día en que Shaul, de pie en el centro del Areópago, declaró a los filósofos de Atenas: el Elohim que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adón del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen Elohim, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice en el libro de Hechos, Maaseh 17. Así que sí, Él nos llevó a la destrucción, pero plantó en lo profundo de la subconsciencia de cada hombre el mandato secreto de regresar, que se revela en ese deseo interno, en ese anhelo, búsqueda, sentimiento, la compulsión que nunca se satisface hasta que el hombre regresa a casa, en Elohim, una vez más. Toda la religiosidad de los hombres, desde el médico brujo de la jungla hasta el modernista, ¿no es cierto?, en el púlpito más moderno que se puede encontrar en América o en Europa, es la manifestación de este sentimiento por Elohim, si acaso lo encuentran. Si bien la humanidad en general todavía está perdida en la oscuridad maligna del pecado y de la muerte, hay un grupo de primicias cuyos corazones han sido cargados por el llamado interno a regresar, que experimentan un amor tan desesperado y grandioso como el de la doncella sulamita en el Shir Hashirim, cuando dice en el capítulo 3, de noche sobre mi cama buscaba al que amo, lo busqué pero no lo hallé. Pensé, me levantaré e iré por la ciudad, por las calles y las plazas, buscando al que amo. Lo busqué, pero no lo hallé. Me encontré con los guardas que rondan la ciudad y les pregunté: ¿han visto al amor de mi vida? Tan pronto como pasé de allí, hallé al amor de mi vida. Me prendí de él y no lo solté hasta que lo traje a la casa de mi madre, a la habitación de la que me concibió. Como el Ruach ha testificado a través del profeta también, irme ya, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
La humanidad todavía anda atentas en la densa oscuridad de la mente carnal sin saber que Él está parado ahí mismo detrás de las sombras. Sin embargo, Él ha fijado un día glorioso, cuando su luz brillará en plenitud y el plan se completará, como dice el apóstol. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en el Mashiach, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos. Que en el Mashiach sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Las que están en los cielos también están incluidas. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esta gran ley de la circularidad por la cual todas las cosas en la creación de Elohim se ven regresar al lugar de su comienzo, de su significado espiritual, se expresa así entonces en nuestro texto, porque de Él, ek, fuera de, saliendo afuera, ¿sí? Y por Él, a través de Él, esto es dia, y para Él, eis, o sea, yendo hacia Él, son todas las cosas. Todas las cosas debería ser mejor traducido como el todo, ¿sí? La palabra paz, que es un adjetivo, por lo que tiene diferentes formas, siempre según el género o el número, ¿no es cierto? Como nuestros adjetivos, también puede ser el todo como sustantivo absoluto, neutro, cuando está acompañado por el artículo el. Cuando decimos tapanta, que ya estudiamos en otros lugares y que vamos a repasar, ya permite. La palabra aparece más de 1200 veces en el Berihá ya en sus diferentes formatos. Pueden encontrarlo traducido como todo, todos, cualquier, cada, etcétera. En expresiones como todas las cosas, todo el mundo, donde en los originales no encontramos ni la palabra cosas ni la palabra mundo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Estas cosas ya las hemos mencionado antes en otros estudios similares, de cualquier forma. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación con el mensaje de la Besorá, de las buenas nuevas, para ser presentado al mundo. No son las malas noticias del tormento eterno de la condenación, sino las buenas nuevas de que Elohim ha reconciliado consigo mismo al mundo por medio de Mashiach, quien pagó el precio de su liberación y salvación. Este es el verdadero evangelio de Yeshua HaMashiach, que fue levantado en el madero y que por lo tanto atraerá a todos los hombres a sí mismo. Este no es un pensamiento deseoso. Este no es un deseo, ay, un ojalá, un qué ganitas que tengo, un nada. Esto es profecía. Es una declaración con toda la intención, sentido y propósito. Y es una promesa para nosotros y para todo el mundo.